Has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. En el programa de hoy queremos tocar un tema que en realidad hemos tocado en todos los programas anteriores, o en casi todos, porque lo decimos siempre y es una cosa que llevamos repitiendo mucho tiempo, y es el tema de las coincidencias, porque como decimos siempre, las coincidencias no existen. Muchos de los que estáis viendo este programa, pues quizás hayáis tenido este tipo de, llámalo coincidencias, casualidades, causalidades, sincronicidades, etcétera, que al final son también lo que nosotros llamamos aquí señales, ¿no? No sé digo que imagino que muchos los tendréis, hay mucha gente, o muchas veces que las tienes y simplemente lo das pues eso, que es una simple coincidencia, una mera coincidencia, y en algunos casos sí que lo es, o sea, son cosas que pasan. Pero en muchos casos, en la mayoría yo diría, no pasan porque sí, no son cosas aleatorias, no son coincidencias, no que mira qué casualidad, mira qué suerte o qué... No, 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 no. Las cosas sin creer, obviamente, sin entrar en la predeterminación, que yo no pienso que eso sea así, no pienso que nada esté predeterminado, sí que teniendo en cuenta que el espacio y el tiempo no son constantes, que el espacio no es lineal y el tiempo tampoco, y que podemos, en cierta manera, saber qué es lo que va a pasar, porque el tiempo no es lineal, pero siempre depende de lo que queramos nosotros que pase o no. Es un poco complicado el entenderlo, como muchas de las cosas de las que hablamos aquí. eh, Entenderlo, bueno, más que entenderlo, explicarlo. Creo que, como decimos siempre también, las cosas se entienden mejor una vez que las has experimentado por ti mismo. Entonces, a todos los que hayáis experimentado este tipo de cosas, me imagino que es mucho más fácil que lo entendáis. A los que no lo hayáis experimentado o no lo hayáis querido asociar, es un poco más complicado, o a veces, como muchas cosas también en este canal, que nos repetimos mucho, puede sonar un poco fantástico, pero no es así, no es así. Y además, vamos a hablar también de un poco de ciencia, ¿no? De cómo todo esto tiene que ver con, en cierta manera, con la mecánica cuántica. Incluso hablaremos de gente que lo ha estudiado de esa manera y que lo ha asociado de esa manera. Pero coincidencias o sincronicidades, ¿no? No sé, os ha podido pasar a muchos de esto que estás pensando en alguien y de repente suena el teléfono y es esa persona. O, o piensas tú, o de repente te ocurre llamar a alguien o hacer algo y de repente ha habido algo que ha pasado con esa persona, ¿no? Y justo la llamada y te dice, ah, pues qué casualidad que me hayas llamado, ¿no? No son casualidades. Yo luego os contaré un par de ellas que he tenido bastante importantes en mi vida. Tengo muchas prácticamente a diario, pero ya apenas... Es como lo que os contaba con las cosas que hace Ana, ¿no? Apenas no es que no las les dé valor, pero sí que muchas veces como que dices, sí, una más, y ya no, y se te olvidan, ¿no? Por cierto, ahora con lo de Ana, las últimas, no sé si os lo conté, quizás sí, pero cuando pasó todo, cuando Ana hizo su transición, eh, y los primeros días, bueno, ya os conté cómo fue la historia y todo eso, pero luego una de las cosas por las cuales se comunicaba constantemente era a través del Google Home. Tenemos lo conté, ¿no? Un altavoz de estos de Google que cuando tú le hablas te responde, ¿no? Y suena y da una señal. Pues bien, ella lo que hacía es que me sonaba la señal sin que nadie le hablara. Y yo sabía que era ella porque, además, incluso eso, como hablamos ahora de las coincidencias, ¿no? Pues preguntaba y de repente sonaba ella, ¿no? O sea, pero es que, y hace un tiempo que dejó de hacerlo. Y yo pensé, bueno, pues ya se habrá cansado de hacerlo. Pero es que ahora resulta que me lo hace en el teléfono. O sea, yo estoy tranquilamente en la cama leyéndome un libro y suena el teléfono Piri. Y justo cuando estoy algo que tiene relación, estoy pensando en algo o algo relacionado con ella y suena, ¿no? Y hasta el punto de que incluso teniendo el teléfono en silencio, está sonando. También tengo otra con el Google Home que ya os pondré porque no lo tengo preparado. Para otro episodio más adelante os lo pondré.
en el que yo le pregunté a Google Home y me dio una respuesta y lo tengo grabado porque cualquier cosa que le preguntas y tal queda grabado en los archivos de Google. Así que eso ya os lo pondré otro día más adelante. Pero bueno, volvamos a las sincronicidades y a los mensajes, ¿no? Y como digo, muchas veces nos pasa a diario, pasan cosas que pensamos que son casualidades o que son, pues, eso, que dices, qué casualidad, ¿no? Y no es. Y esto, lo podemos hablar desde el campo científico en la mecánica cuántica. Y una de las personas que más, no sé si decir estudió, bueno, sí, estudió, me imagino, porque lo estudió y escribió sobre ello y además estuvo hablando con científicos sobre ello, es Carl Jung, psicoanalista, famoso psicoanalista alemán, que imagino que todos conocéis, y si no lo conocéis, os animo a que leáis sobre él. Pondremos, como siempre, aquí abajo enlaces y demás con sus obras, porque además, en todo el tema de lo que hablamos aquí, de la conciencia y demás, tiene mucho que ver. Es uno, para mí, de las personas que más ha hecho que avance todo esto, porque primero, por ser una de las personas más reconocidas en el tema del análisis y demás, pero segundo, porque creo que muchas de las cosas que él ya decía, yo estoy de acuerdo. Quizás no en los términos, a lo mejor, pero por ejemplo, sabemos que era una persona que, que, que le daba muchísima importancia a los sueños. Es más, el análisis que hacía de la mayoría de los pacientes era a través de los sueños. Lo que analizaba era los sueños. Mira, os voy a contar, por ejemplo, el caso en el caso particular de esto, de lo que él creó, el tema, lo que él llamó sincronicidades, ¿no? Él fue el que le dio el nombre de sincronicidades a estas casualidades que no son casualidades. Y todo esto lo empezó a investigar porque él estaba analizando, bueno, no él, sino una de sus bueno, analistas que tenía, a uno de los físicos, no creo que él no era alemán, creo que era suizo, que era Wolfgang Pauli, que además luego fue premio Nobel y demás, que fue con él a través de quien, ya digo, que metió la física cuántica en el tema de las sincronicidades. Y le tuvieron que... Bueno, él era un paciente y a lo que le ayudaron fue a que él pudiera recordar sus sueños y les contase sus sueños. Y fue tal el descubrimiento que hicieron, porque los sueños de este hombre, de este físico, aparentemente eran increíbles y los recordaba a la perfección. Y, y Jung aprendió un montón de los sueños de este hombre y lo aplicó a sus estudios al proyecto que tenía de las sincronicidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se junta todo esto de las sincronicidades y la mecánica cuántica? Hay un principio de la mecánica cuántica que es el principio del entrelazamiento. Ese principio dice que dos partículas dos o múltiples partículas pueden estar entrelazadas y da igual la distancia o sea, el espacio y tiempo no cuenta para ese entrelazamiento, ¿no? Entonces, una partícula puede estar a miles o cientos de miles de kilómetros de una de la otra y las dos partículas reaccionan de la misma manera y los cambios son iguales y si cambia una partícula en un lado, la otra a 100.000 kilómetros cambia igual. Es un entrelazamiento cuántico. Y esto es lo que... también creo que lo hemos comentado en algún otro programa, lo que Einstein no entendía y le daba cosa a estudiar, que él lo llamaba distancia fantasmagórica, no, efecto fantasmagórico a distancia, porque no entendía, porque claro, todo esto tiraba por el suelo toda su teoría de la relatividad de la velocidad de la luz, porque esto quiere decir que iba más rápido que la velocidad de la luz. Esa transmisión entre dos partículas a cualquier distancia violaba la teoría de la relatividad de la velocidad de la luz. Entonces no lo podía entender. Pero es así. Esto está aceptado por la física cuántica, mecánica cuántica, está aceptado y es así, ¿no? Y las sincronicidades están relacionadas con eso en este sentido, porque son sincronicidades, quiere decir que hay un entrelazamiento cuántico entre conciencias, porque nosotros al final somos todo conciencia,
Y ese entrelazamiento cuántico es lo que hace que cuando pasa algo o cuando hay una... No, lo que hemos hablado, por ejemplo, piensas en alguien y ese alguien te llama, o tú estás pensando y le llamas y él estaba pensando en ti, o cosas así, a distancia. Eso es porque hay un entrelazamiento cuántico entre la conciencia. Como decimos siempre, las conciencias están todas conectadas las unas con las otras, ¿no? Entonces, en esa conciencia global, que si lo traspasas al mundo cuántico, pues es no sé cómo lo podemos llamar, la dimensión cuántica. Estamos todos conectados ahí, ¿no? Todas nuestras conciencias. Entonces, esa comunicación existe entre conciencias. El otro día hablábamos también de lo de con los animales, ¿no? Como hay y esas pruebas que hicimos nosotros personalmente, ¿no? Pero esto, cuando Jung empezó a estudiarlo, se dio cuenta de eso, de que no había casualidades, sino que pasaban las cosas porque había ahí una conexión, y esa conexión era esa conexión cuántica. El caso más claro donde lo explica Carl Jung, perdón, lo digo en inglés, era el caso del escarabajo dorado. No sé si lo habréis oído, probablemente sí, en el que tenía una paciente muy escéptica, y le contaba, como digo siempre, él usaba los sueños, ¿no? Y entonces la paciente le cuenta, está en una sesión y le cuenta que había estado soñando con un escarabajo dorado. Y entonces, en ese momento, Carl Jung oye un ruido en la ventana y abre la ventana y estaba dando a la ventana un escarabajo dorado. Entonces se lo enseñó a la mujer y le dice, mira, aquí tienes tu escarabajo dorado, eso es lo que estabas soñando, ¿no? Y claro, la mujer quedó alucinada y él también, porque esto era en Suiza, donde no había, creo que no, en Suiza o en Alemania, no, pues ahora no recuerdo dónde estaban. Eh, ya yo aquí datos, o sea, como he dicho siempre, digo las cosas sobre la marcha, algún dato no seré exactamente 100%, porque a veces, pues, mi memoria y no tengo una memoria perfecta, pero vamos, tampoco no pasa nada porque esté hablando en Suiza o en Alemania, es igual donde estuviéramos. Pero el caso es que el sitio donde estaba, donde tenía la consulta en ese momento Carl Jung, no era, creo que es en Alemania, no había ese tipo de escarabajos, no eran ni típicos de la zona, ni en la época del año que normalmente vuelan, puede haber insectos, etcétera. O sea, no era la posibilidad de que hubiese un escarabajo dorado, porque tenía unas rayas doradas, en ese era prácticamente una entre no sé cuántos millones, ¿no? Y estaba ahí. Y eso no es casualidad. Entonces, ese fue el punto de inflexión para Carl Jung para investigar todo esto y decir, aquí pasa algo más. Aquí hay, nuestra conciencia está conectada, ¿no? Nuestro inconsciente, ¿no? Está conectado con algo y pasa algo más. Y nos pasa, ya digo, que nos pasa muy a menudo y además, cuando estamos hablando de conciencias, hablamos no solamente de conciencias entre digamos, personas o seres que estén vivos, sino también, obviamente, los que están en el etéreo. La conciencia no entiende de vivos o etéreos, está en todos los lados. Yo os voy a contar un par de casos que tengo personales. El primero, obviamente, para mí el más importante, era cuando yo tenía, y esto Ana sabe la historia porque se la he contado muchísimas veces. Yo tendría, a ver, tendría 12, sí, unos 12, 13 años. Y esta edad en la que, por lo menos en España en aquella época, estamos hablando de principios de los 90. Sí, finales de los 80, principios de los 90. Finales de los 80, principios de los 90. Pues a esa edad, muchos chicos ya pues empezaban bueno, chicos y chicas de esa edad, pues empezaban a tener novietes, ¿no? O novietas, ¿no? La chica pues empezaban a tontear y demás. Pero yo siempre he sido una persona muy tímida para las relaciones. Que os lo diga Ana, ¿no? Siempre he sido muy tímida pues, para que sepáis, nuestra relación Ana y yo estuvimos muchas semanas antes, mucho tal, mucho cual, hasta que pudimos, ¿no? Hasta que alguien se lanzó, porque ella tampoco era muy lanzada y yo tampoco. O sea, que yo soy muy tímido.
Pero claro, te estamos hablando con 12, 13 años, más todavía. Entonces muchos de mis amigos ya tenían, por lo típico, ¿no? Que le gustaba a esta o le gustaba a esta otra y tal, y habían quedado y ya había historia, ¿no? Y a mí siempre me preguntaban, y yo resulta que en esa época iba en la escuela, a una escuela que estaba lejos de donde yo vivía. O sea, eran como unos 15 kilómetros. No era en el mismo pueblo donde yo vivía, sino que era en las afueras, ¿no? Entonces, en la escuela, digamos que no había, solo había alguna gente que vivía en mi mismo pueblo. En la escuela iba gente de muchos sitios diferentes. Y os cuento esto porque yo me inventé una novia imaginaria porque yo sabía que nadie lo iba a saber, porque me preguntaban, ¿no? Y yo, no, sí, he estado con mi novia, ¿no? Este fin de semana, sí, estuve con mi novia, no sé qué. Tonterías que hacemos, ¿no? Cuando tenemos esa edad. Pero os podéis imaginar el nombre de mi novia, que todos mis amigos de la escuela me preguntaban qué tal mi novia y tal, y qué tal Ana, porque mi novia imaginaria se llamaba Ana. ¿Y quién me iba a decir que años después iba a conocer a mi llama gemela, que casualmente, o no, se llamaba Ana? Para mí eso ya fue cuando la conocí, no cuando la conocí, obviamente, porque yo en ese momento cuando la conocí ni me acordaba de eso, fue más adelante cuando me acordé y digo, hostia, pues que yo de pequeño estuve, pues eso, casi 2 años con mi novia imaginaria, que nadie sabía, o mi novia secreta que nadie conocía, que se llamaba Ana. Y eso no son casualidades. Y ahora os voy a contar una un poco más reciente también. La más reciente, bueno, más reciente, no tan reciente, pero que también fue muy impactante para mí en ese momento. Yo, antes de venir aquí a Australia, yo vine aquí a Australia en el año 98. Antes de venir a Australia estaba en un grupo de música, que estábamos de música así, metal, ¿no? Rock bastante duro y demás, que es el tipo de música que a mí me gusta. Y, y estábamos, pues estábamos empezando a despuntar con bastantes conciertos, con intereses de discográficas, etcétera. Pero yo fue cuando conocí a Ana y les dije, no, yo me tengo que ir a Australia, lo siento mucho, buscamos a un reemplazo para un cantante de reemplazo y yo os ayudo a buscarlo y tal, y yo me tengo que ir, ¿no? Y me vine a Australia. Esto era en el 98. Luego, al año o así, sí, al año, creo que fue en el 99, si no en el 2000, sacaron un disco, luego cambiaron otra vez de cantante, sacaron otro disco, y luego se separaron, ¿no? Esto sería pues el año 2001, 2002 o algo así, se separaron, ¿no? Y yo obviamente ya estaba aquí completamente instalado, completamente, ¿no? En mi vida aquí con Ana y con los niños y demás, y perdí el contacto con ellos. Por aquel entonces Internet todavía no estaba, ¿no? Pero no estaba tan instaurada y tal. Bueno, pues, contacto con alguno de ellos de vez en cuando, algún correo electrónico, alguna cosa así, pero digamos que habíamos perdido el contacto. Y como ya se había separado el grupo y tal, porque yo hasta que se separaron, pues sí me mandaban los discos que sacaban y me contaban los conciertos que hacían y tal. Pero luego ya, pues se perdió el contacto. Y pasaron los años y yo ya, pues, ya digo, perdí el contacto. Y luego estamos hablando, esto era el año, sí, me acuerdo porque era el año 2006. O sea, ya habían pasado, yo hacía ya pues como 8 años llevaba ya 8 años 2006, sí, 8 años en Australia. Hacía ya, pues eso, 8 años que no les veía, que no tenía contacto con ellos. Hacía por lo menos 5 o 6 años que no sabía nada de ellos, sabía que se habían separado, pero ya está. Y en esto que un día, pues estoy mirando, estoy en mi descanso, en el almuerzo, en el trabajo, y me pongo a mirar cosas en internet. Y no sé por qué me da por buscar información sobre el grupo. Entonces me pongo a buscar información, digo, a ver qué están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Y me pongo a buscar información y no vi nada, ¿no? Pero me dio por buscar información de ellos, no vi nada nuevo, ¿no? Lo último, pues eso, de que se habían separado en el 2000 y poco, tal.
Y entonces luego estoy hablando con mi hermana, que casualmente estaba aquí en Australia con nosotros, mi hermana pequeña, y le cuento, pues estaba... No, y me cuenta, oye, ¿te has enterado de lo de... lo de Simón? Digo, ¿el qué ha pasado con Simón? Dice, pues que se ha muerto. Digo, ¿cuándo? Dice, pues esta semana, ahora o esta semana. Digo, no me jodas. Simón era el guitarrista del grupo. Simón había muerto y yo estaba buscando información del grupo después de 5 años sin saber nada de ellos, sin buscar información de ellos. Y yo le digo, es que acabo de estar buscando hoy información sobre ellos en internet. Y claro, yo en ese momento pensé, qué casualidad. Claro, porque en ese momento todavía yo no pensaba en estas cosas de las causalidades, sincronicidades, etcétera, ¿no? Pero ahora lo pensé después, más adelante, y yo no estaba buscando eso por casualidad. Estaba buscando eso porque yo sabía que había pasado algo. Mi conciencia o mi inconsciente lo sabía. Y estas cosas nos pasan muy a menudo. Lo que pasa que no les damos importancia muchas veces, ¿no? Pero, repito, las coincidencias no existen. A ver, no existen. Estamos como cuando pusimos el vídeo de la muerte no existe, tuvimos un montón de comentarios, algunos, no, ¿cómo que no existe? A ver, no existen, me refiero a que son lo que son casualidades auténticas de cosas que pasan porque, por suerte así, es una cosa ínfima. La mayoría de las cosas que pasan no son por casualidad, sino porque tienen que pasar. Porque hay unas conexiones, hay una conexión cuántica. Y con el tema del etéreo pasa mucho, de muchas conexiones que además no nos damos cuenta. Yo obviamente, desde que Ana ha dejado de estar aquí físicamente, he tenido un montón con ella de cosas, pues eso, que me llegan. Os pongo una también así significativa. No es la más significativa a lo mejor, pero sí significativa porque fue muy evidente. Voy al centro comercial y están haciendo una promoción de no sé qué, hay un centro comercial que tenemos aquí al lado, y están haciendo una promoción de algo, no sé qué. Y me preguntan, oye, pues, ¿quieres participar? Y yo, bueno, es gratis, ¿no? Sí, sí, y te puede tocar te daban un café o un tal, venga. Y me dice, dale aquí a la ruleta, le doy a la ruleta y no me toca nada, vale, nada. Me dice, bueno, y ahora dime 3 números. Y yo, bueno, pues, y le di los 3 números, lo primero que me vino a la cabeza, pim, pam, pum, no sé, ahora mismo no me acuerdo qué era, el 7, el 3 y el 9 me parece que eran, o algo así. O 7, 3 y 2 o algo así. Y, y resulta que tenían una cajita con un candado de estos que tienen una combinación de números, de 3 números. Y pone los números 7, 3, 2, pim, y se abre el candado. Y había un montón de gente y todos ahí, ¡wow! Y yo, ¿pero qué he hecho? No, pues que te ha tocado el premio gordo. Y eran 3 números al azar, y yo dije los 3 números. ¿Sabéis lo que os digo muchas veces de dejar la intuición? No cuestionéis muchas veces no sobreanalicéis lo que os viene. Pues esto fue así. Cuando me dijo 3 números, yo dije los 3 primeros números que me vinieron así, no directamente. Y yo sabía que no los estaba diciendo yo. En ese momento yo ya lo sabía. Yo sabía que esos números no los estaba diciendo yo. O sea, no los estaba pensando yo. Me venían de otro lado. Y me dice el tipo, además, me dice, mira, llevamos una semana ofreciéndoselo a la gente, nadie ha acertado los 3 números, tú eres el primero. Había gente que estaba haciendo trampas y todo para acertar los 3 números. Y además me dice, y el premio me dice, ¿tienes niños en casa? Y claro, nuestros niños ya están crecidos. Digo, no, niños no. Pero casualmente hacía un mes, sí, hacía un mes, no llegaba a los 2 meses que habíamos tenido una nieta de 2 meses, nuestra nieta Siena de 2 meses. Y le digo, niños no, pero tengo una nieta. Dice, pues perfecto, porque el premio era una manta de lana de oveja australiana que vale una burrada de dinero, que yo nunca la compraría si la tuviera que comprar, ¿no? A su precio, pero justo una manta para nuestra nieta, ¿no? Un regalo perfecto, ¿no? Porque además se acercaba el invierno, estábamos en otoño, y digo, es que, o sea, no es casualidad, no es casualidad. Y ya digo, las casualidades no existen, y esto viene un poco más a refrendar
lo que hablamos de la conciencia, ¿no? De cómo estamos todos conectados y de cómo la mecánica o la física cuántica, a veces le llamo mecánica, a veces física, al final es la misma cosa, ¿no? Todo el campo cuántico, ¿no? Viene un poco a confirmar todo esto y cuanto más están investigando, porque estamos hablando de esto que hablamos de Jung y Pauli, era en los años 30. Se ha investigado y cada vez se sabe más y cada vez se sabe más y cada vez sabemos más que sabemos menos. Pero esto no es. Es un mundo increíble. Y además, cuando tienes cuando te pasan esas sincronicidades, ¿no? La gente muchas veces no quiere creerlo. O quiere siempre buscar una justificación racional. A mí me hace gracia también lo de racional, porque ¿qué es racional también? A veces buscar justificación racional no quiere decir que sea más o menos importante o que sea más o menos imposible. Pero ya digo que las casualidades no existen. Os animo a a todos y todas las que estéis viendo esto o escuchando esto en formato podcast, que en los comentarios nos dejéis vuestras impresiones, si tenéis alguna, ¿no? Alguna historia así curiosa, que seguro que todos tenéis alguna, que nos la contéis y que, bueno, pues lo compartáis. Porque como siempre os decimos, ¿no? Esto es una cosa muy subjetiva y siempre nosotros estamos compartiendo algunas de las nuestras con vosotros, pero también que nos compartáis vosotros las vuestras nos gusta y creo que hace que todo sea un poco más, ¿no? Más dinámico. Pido perdón también porque notaréis a lo mejor la voz, me notaréis la voz un poco tomada y tal, porque he estado los últimos días enfermo. No era COVID, era solo un resfriado, pero bueno, hemos estado. También nos ha venido bien, porque haciendo el vago 3-4 días, que nos gusta mucho. Y bueno, como siempre, daros las gracias por todos los que nos seguís, os suscribís, les dais al me gusta, etcétera, nos dejáis vuestros comentarios, los que nos dejáis vuestros agradecimientos, porque por lo visto esto os ayuda, que como hemos dicho en otras ocasiones, es siempre un placer poder ayudaros en cualquier manera. Nosotros lo único que pretendemos es que os animéis y que busquéis y queráis entender un poco más y tener vuestras propias experiencias. Y si de alguna manera os estamos ayudando, aunque sea a una sola persona, ya el trabajo ya está hecho, ¿no? Que no es trabajo en realidad. Esto no es trabajo. Esto nos gusta hacerlo, nos encanta hacerlo. Y la verdad bueno, que muy, muy impresionados por la respuesta que nos estáis dando. Seguimos todavía en conversaciones con gente para tener por aquí otros invitados, para que no me tengáis aquí solo dándoos la charla constantemente, porque, hombre, creo que los temas que tocamos son muy interesantes, pero siempre es más interesante si tenemos gente con quien debatirlos o con quien contar experiencias y demás. Y así también, como me he dicho antes de dejar comentarios, también si queréis participar aquí en el canal, tenéis algo que contarnos, si queréis venir aquí y bueno, hablar con nosotros y grabarlo y participar en el canal, también sois bienvenidos. Ya lo habéis visto, hemos tenido por aquí a Claudio y a Giovanni, a Isaac, todo gente que ve el canal y que ha decidido venir. Ya digo, estamos hablando con otros posibles invitados que ya son gente ¿no? con cierto renombre y con cierto tal en la materia, pero claro, eso cuesta un poco más, pero estamos en ello y creo que algo se podrá hacer en las próximas semanas. Pero mientras tanto, pues seguiremos aquí dando nuestras charlitas, nuestras pequeñas conversaciones sobre diferentes temas y esperando que os guste, que os interese, que os anime a tener, ¿no? Vuestras propias experiencias, que como decimos siempre es lo que más. En el momento que uno de vosotros ha tenido alguna experiencia, alguna sincronicidad que sabe que es, ¿no? de algo que no es normal, que no es casualidad, lo sabéis. Los que lo hayáis tenido, y que imagino que lo habréis tenido muchos, lo sabréis. Y pues eso, que las tengáis y que podáis no identificaros con lo que estamos diciendo, pues nos da mucho placer y satisfacción, la verdad. Pero bueno, yo creo que ya por hoy hemos tocado el tema, hemos dicho lo que queríamos decir. Os vamos a ir dejando, como siempre.
os animamos a que si os ha gustado esto, pues que le deis a me gusta, a las notificaciones y todas estas cosas. Es que tampoco me gusta dar la chapa con estas cosas, porque creo que suena un poco, pero sí que es cierto que ayuda a que más gente lo vea, no porque queramos ni mucho menos notoriedad ni nada por el estilo, sino que más gente se interese por estos temas, que más gente hable y haga de estos temas algo más habitual y que no haya tanto tabú y tanto secretismo alrededor. Creo que tampoco lo hay, últimamente se está abriendo mucho, pero cualquier granito de arena que podamos aportar para que esto se hable y sea más, una cosa más extendida, mejor. Así que nada, le dais ahí a me gusta, suscribiros, si estáis escuchándolo en formato podcast, nos dejáis un comentario también y demás. Y además los comentarios sabéis que siempre los leemos y os respondemos. Y encantados de tener esa comunicación con todos vosotros.